Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 58 años y durante 35 de ellos he vivido convencida de que conocía la diferencia entre la realidad y la ficción. La realidad era mi voz, mis canciones, los aplausos sinceros del público. La ficción eran las historias de amor que cantaba cada noche. Esas baladas románticas que hacían suspirar a las parejas mientras se tomaban de la mano bajo las luces tenues de los escenarios. Qué ironía tan cruel descubrir que, durante todos estos años, yo había estado viviendo en la ficción más dolorosa de todas. Un matrimonio que creía sólido como una roca, pero que resultó ser tan frágil como el cristal. Todo comenzó esa tarde de octubre en Valencia, cuando sonó el teléfono. The Cas llevaba 2 meses sin contratos, algo que a mi edad ya no me sorprendía tanto como me dolía admitir. La industria musical puede ser despiadada con las mujeres que atravesamos la barrera de los 50, aunque nuestra voz conserve la misma calidez y nuestra experiencia sea incomparable. ¿Carmen Delgado?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Soy Miguel Herrera, director artístico de Cruceros Mediterráneo Real. Tenemos una propuesta para usted. Mi corazón se aceleró. Hacía años que no recibía una llamada así, con esa formalidad profesional que tanto echaba de menos. Le escucho, respondí, tratando de sonar tranquila. Necesitamos una cantante para nuestro crucero de lujo que parte de Barcelona mañana, por la noche. Es un contrato de última hora, lo admito. Nuestra artista principal se enfermó y... Bueno, conocemos su trayectoria. Su voz es exactamente lo que buscamos para una velada elegante. Mientras Miguel me explicaba los detalles del contrato, yo ya estaba imaginando el escenario. Las luces suaves, el público distinguido, el Mediterráneo extendiéndose infinito bajo la luna. Era exactamente lo que necesitaba para recordarme a mí misma quién era Carmen Delgado cuando no era simplemente la esposa de Eduardo. El pago es de 3.000 euros por la actuación, continuó Miguel. Una sola noche, repertorio libre, público de alta sociedad. ¿Le interesa? 3.000 euros. Era más de lo que había ganado en los últimos 4 meses juntos. Acepto, respondí sin dudarlo. Después de colgar, corrí a contárselo a Eduardo. Lo encontré en su estudio, como siempre, revisando los balances de su consultoría financiera. Durante todos estos años de matrimonio, había aprendido a reconocer sus diferentes estados de concentración por la forma en que fruncía el ceño. Esa tarde, parecía particularmente absorto. Eduardo, tengo noticias maravillosas, dije entrando con una sonrisa que hacía semanas no sentía. Él levantó la vista de sus papeles, pero de esa manera distraída que había perfeccionado en mí de los últimos años, como si me escuchara, pero sin realmente escucharme. ¿Qué pasa, Carmen? Me han contratado para cantar en un crucero de lujo, mañana por la noche. Es un buen dinero y... Bueno, hace tiempo que no tengo una oportunidad así. Eduardo asintió, con esa sonrisa que había aprendido a identificar como su sonrisa de esposo cumplidor, la que usaba cuando quería demostrar interés sin realmente sentirlo. Qué bueno, cariño. Me alegro por ti. Es un crucero que sale de Barcelona. Estaré fuera solo 2 noches. Perfecto. Yo tengo mucho trabajo atrasado, así que me vendrá bien tener la casa tranquila para concentrarme. Debería haber notado algo extraño en su respuesta. Después de 23 años de matrimonio, debería haber captado ese tono demasiado casual, esa facilidad excesiva para aceptar mi ausencia. Pero estaba tan emocionada por la oportunidad profesional que no presté atención a las señales. Esa noche, mientras preparaba mi equipaje, Eduardo se comportó de manera particularmente cariñosa. Me ayudó a elegir los vestidos, opinó sobre los zapatos, incluso me sugirió que llevara el collar de perlas que me había regalado en nuestro 10º aniversario. Estarás preciosa, me dijo, acariciando mi cabello con una ternura que no había sentido en meses. Gracias por apoyarme siempre, le respondí, besándolo en los labios. Si hubiera sabido que sería el último beso sincero que nos daríamos,
lo habría hecho durar para siempre. Al día siguiente, tomé el tren a Barcelona. Durante el viaje, repasé mentalmente mi repertorio. Clásicos españoles, algunas baladas internacionales, quizás algo de bossa nova para crear ambiente. Había elegido cuidadosamente cada canción, pensando en el público sofisticado que me esperaba. El Mediterráneo real era impresionante. Un palacio flotante de 7 pisos, con balcones que se perdían en el horizonte y una elegancia que quitaba el aliento. Mi camarote era pequeño pero cómodo, y desde la ventana podía ver el puerto de Barcelona iluminándose mientras caía la tarde. Miguel Herrera me recibió en el lobby principal. Era un hombre de unos 45 años, con el cabello perfectamente peinado y un traje que gritaba profesionalismo. Carmen, es un placer conocerla en persona. Su reputación la precede. Gracias, Miguel. Estoy muy emocionada por esta oportunidad. El show es a las 10 de la noche en el Salón Dorado. Es nuestro espacio más exclusivo para los huéspedes de las suites premium, gente con dinero y buen gusto, exactamente el público que apreciará su talento. Mientras me mostraba las instalaciones, no pude evitar sentir una mezcla de nerviosismo y expectación. Hacía meses que no cantaba para un público así de selecto, y la presión era considerable. ¿Alguna preferencia particular del público?, pregunté. Música romántica principalmente. Son muchas parejas de Lewis celebrando aniversarios, lunas de miel, ese tipo de ocasiones especiales. Su trabajo es crear la banda sonora perfecta para sus celebraciones. Celebraciones, qué palabra tan hermosa y que pronto se convertiría en la más amarga de mi vocabulario. Pasé el resto del día preparándome. Ensayé con el pianista, un joven catalán llamado Jordi, que tenía un talento excepcional. Probamos el sonido, ajustamos las luces, repasamos cada detalle técnico. Todo tenía que ser perfecto. A las 8 de la noche, comencé a arreglarme en mi camarote. Elegí un vestido negro de seda que me llegaba hasta las rodillas, elegante pero no ostentoso. El collar de perlas que Eduardo había sugerido, unos zapatos de tacón medio que me permitirían estar cómoda durante toda la actuación. Me maquillé con cuidado, destacando mis ojos pero manteniendo un look sofisticado. Mientras me ponía los pendientes, me miré en el espejo y por un momento vi a la Carmen de hace 20 años, la que cantaba en los mejores clubes de Madrid, la que tenía un futuro prometedor por delante, la que creía que el amor y la música serían suficientes para construir una vida plena. Esta noche vas a recordarles por qué eres especial. Namites, dije a mi reflejo. No tenía idea de cuán profética resultaría esa frase. A las 9:30, Miguel vino a buscarme. Mientras caminábamos hacia el Salón Dorado, me contó algunos detalles sobre los huéspedes. Tenemos matrimonios de toda España, algunas parejas internacionales. Es el crucero de los enamorados de octubre, como lo llamamos internamente. Muchos están celebrando aniversarios importantes. El Salón Dorado era exactamente lo que había imaginado. Lujoso, sin ser recargado, con una decoración que evocaba los salones de baile de los años dorados. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un pequeño escenario, y la iluminación creaba una atmósfera íntima y romántica. Mientras esperaba mi entrada, observé al público desde el lateral del escenario. Parejas de mediana edad principalmente, vestidas con elegancia discreta. Algunos brindaban con champán, otros se tomaban fotos, todos parecían sumergidos en sus propias burbujas de felicidad. 5 minutos, me susurró Jordi desde el piano. Respiré profundo, ajusté mi vestido una última vez y me preparé para salir al escenario. En 35 años de carrera, había desarrollado un ritual preactuación: cerrar los ojos, pensar en la canción que abriría el show y dejar que la música llenara mi corazón antes de llenar el salón. Esa noche, había elegido comenzar con La vida en rosa, una versión en español de la clásica francesa. Una canción sobre el amor que transforma el mundo,
que lo tiñe de colores más hermosos. Qué cruel ironía que fuera precisamente esa canción la que me acompañaría en el momento más devastador de mi vida. Jordi comenzó la introducción. Las luces del salón se atenuaron y un reflector suave iluminó el escenario. Era mi momento. Salí con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante décadas. El público aplaudió cortésmente y yo me acerqué al micrófono con la confianza de quien ha hecho esto miles de veces. Buenas noches, damas y caballeros. Soy Carmen Delgado y esta noche tengo el honor de acompañarlos en sus celebraciones de amor más aplausos. Comencé a cantar y mi voz sonó clara y cálida en el salón. Las primeras estrofas fluyeron perfectamente y pude ver cómo algunas parejas se acercaban más entre sí, dejándose llevar por la música. Fue entonces cuando mi mundo se detuvo. En Iradé, una mesa al fondo parcialmente oculta por las sombras, vi una silueta familiar. El corazón me dio un vuelco, pero seguí cantando mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra. Y entonces lo vi claramente, Eduardo, mi esposo de 23 años, brindando con una mujer rubia de unos 40 años. No era una cena de negocios, no era una casualidad. La forma en que la miraba, cómo le acariciaba la mano, la intimidad de sus gestos, era inconfundible. Mi voz comenzó a temblar, pero de alguna manera logré terminar la canción. El público aplaudió, ajeno al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Eduardo no me había visto aún. Estaba demasiado concentrado en su acompañante. Gracias, logré decir al micrófono. La siguiente canción está dedicada a todos los que creemos en el amor verdadero. Mientras Jordi comenzaba la introducción de Historia de un amor, observé con una claridad dolorosa la escena que se desarrollaba en esa mesa del fondo. Eduardo le susurraba algo al oído a la mujer, que reía con una familiaridad que me atravesó como un cuchillo. Ella llevaba un vestido rojo que reconocí inmediatamente. Era el mismo que yo había estado a punto de comprar hace 2 meses, pero que Eduardo me había disuadido de llevar, porque era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Ahora entendía por qué conocía también ese vestido. La música siguió sonando, pero yo ya no estaba realmente cantando. Era como si mi cuerpo funcionara en piloto automático, mientras mi mente trataba de procesar la escena que tenía frente a mí. Durante 23 años, había perfeccionado el arte de ser la esposa perfecta, comprensiva, solidaria, siempre dispuesta a pasar a segundo plano para que Eduardo brillara en su carrera. Y ahora, literalmente, estaba siendo la música de fondo de su traición. Terminé Historia de un amor con la voz cada vez más quebrada, aunque el público parecía interpretar mi emotividad como pasión artística. Los aplausos fueron más calurados esta vez, y alguien incluso gritó ¡bravo!, desde una mesa cercana. Gracias, son muy amables, dije, tratando de mantener la compostura. Voy a tomarme un breve descanso y volveremos con más música. Salí del escenario con las piernas temblando. Miguel me esperaba en el lateral, con una sonrisa de satisfacción. Carmen, está haciendo una actuación magnífica. El público está encantado. Necesito un momento, logré decir. Por supuesto, tienes 10 minutos. ¿Todo bien? Asentí sin poder hablar y me dirigí hacia los baños del salón. Necesitaba estar sola, necesitaba procesar lo que acababa de ver, pero sobre todo, necesitaba decidir qué hacer a continuación. El baño de señoras estaba vacío, iluminado por una luz suave que me devolvió una imagen patética en el espejo. Una mujer de 58 años, con el maquillaje corrido y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Meses? ¿Años? Comencé a repasar mentalmente los últimos tiempos. Las llamadas telefónicas que Eduardo cortaba cuando yo entraba en la habitación. Las reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas. Su nueva rutina de ejercicios. La forma en que había empezado a cuidar más su apariencia. Todos los signos habían estado ahí, pero yo había elegido no verlos.
O quizás, después de tantos años de matrimonio, había perdido la costumbre de mirar realmente a mi esposo. El teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Eduardo. Espero que tu actuación esté yendo bien. Te amo, te amo. 3 palabras que ahora sonaban como una bofetada. Respiré profundo y me retoqué el maquillaje. Tenía una decisión que tomar. Podía salir corriendo, enfrentarlo directamente o podía terminar mi trabajo. Después de todo, era una profesional y había un público esperándome, pero sobre todo, una idea comenzaba a formarse en mi mente. Una idea que me daba miedo y me emocionaba a la vez. Volví al escenario con una determinación que no había sentido en años. Esta vez, cuando miré hacia la mesa del fondo, Eduardo me vio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que se sintió eterno. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo la copa de champán se detenía a medio camino hacia sus labios. Me acerqué al micrófono con una sonrisa que no era profesional ni fingida. Era la sonrisa de una mujer que acababa de entender algo fundamental sobre sí misma. Buenas noches otra vez. Antes de continuar, me gustaría dedicar este siguiente segmento a alguien muy especial que está aquí esta noche. Eduardo se había puesto pálido. La mujer rubia lo miraba con preocupación sin entender qué estaba pasando. Mi siguiente canción se llama Que tire la toalla y va dedicada a todos aquellos que creen que pueden jugar con los sentimientos de otros sin consecuencias. Jordi me miró extrañado desde el piano. Esa canción no estaba en nuestro repertorio ensayado, pero era un músico experimentado y comenzó a tocar cuando le silbé discretamente la melodía. Comencé a cantar con una intensidad que sorprendió hasta a mí misma. Era una canción de desamor, pero la estaba interpretando como un himno de liberación. Cada verso era una declaración de independencia, cada estribillo una promesa a mí misma. Mientras cantaba, observé cómo Eduardo trataba de explicarle algo a su acompañante. Vi cómo ella comenzaba a entender la situación, cómo su expresión cambiaba de confusión a horror. Él intentó levantarse de la mesa, pero ella lo detuvo, diciéndole algo que no pude escuchar, pero que hizo que se quedara sentado. El público estaba completamente absorto en la actuación. Para ellos, era simplemente una canción emotiva interpretada con pasión. No sabían que estaban presenciando el momento en que una mujer recuperaba su voz después de años de silencio. Terminé. La canción y los aplausos fueron ensordecedores. Algunas mujeres del público se habían puesto de pie y pude ver lágrimas en varios rostros. La música, cuando nace del dolor auténtico, tiene un poder que trasciende las palabras. Gracias, dije al micrófono. Saben, a veces la vida nos presenta situaciones inesperadas, momentos en los que descubrimos que las personas que creíamos conocer mejor resultan ser completos extraños. Eduardo había conseguido levantarse de la mesa y estaba caminando hacia la salida, pero la mujer lo siguió y pude ver que discutían en voz baja cerca de la entrada del salón. Pero también descubrimos cosas sobre nosotros mismos, continué. Descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos, que nuestra voz puede ser más poderosa cuando nace del corazón herido, pero no roto. El público me escuchaba en silencio absoluto. Había algo en mi tono que les decía que esto era más que una actuación. Mi siguiente canción es Sobreviviré, y la dedico a todas las mujeres que han tenido que reinventarse cuando la vida las sorprendió con verdades dolorosas. Esta vez, Jordi sonrió. Conocía perfectamente esa canción, y cuando comenzó a tocar, sentí como si las teclas del piano fueran extensiones de mi propia alma. Canté como nunca había cantado en mi vida. Cada palabra era una declaración de guerra contra la autocompasión. Cada nota una promesa de que no me dejaría destruir por la traición. El público comenzó a aplaudir incluso antes de que terminara la canción. Y cuando llegué al último verso, varias voces se unieron a la mía. Desde el rincón del salón, pude ver que Eduardo había vuelto a entrar solo esta vez. Su acompañante había desaparecido. Me miraba con una expresión que mezclaba pánico,
culpa y algo que podría haber sido admiración, pero ya no me importaba lo que Eduardo sintiera o pensara. Por primera vez en años, estaba cantando para mí misma. Para terminar esta noche tan especial, anuncié: quiero cantarles una canción que escribí hace mucho tiempo, pero que nunca había tenido el valor de interpretar en público. Se llama La mujer que fui, y habla de reencontrarse con la persona que éramos antes, de perdernos en lo que otros esperaban que fuéramos. Esta era la mentira más hermosa que había dicho en mi vida. No tenía ninguna canción con ese título, pero en ese momento, las palabras comenzaron a fluir como si hubieran estado esperando dentro de mí durante décadas. Jordi, bendito sea, comenzó a improvisar una melodía suave que complementaba perfectamente las palabras que surgían de mi corazón. Había una mujer que sabía volar, que tenía sueños del tamaño del mar, que cantaba sin miedo, que amaba sin máscaras, que creía en sí misma antes que en las fantasías. Esa mujer se perdió en los años, se escondió detrás de otros engaños, se conformó con ser la sombra, el eco, la nota de fondo en la canción de otros. Pero esta noche la he vuelto a encontrar, entre las luces de este lugar donde pensé que venía solo a cantar y descubrí que venía a renacer. Soy la mujer que fui, que soy, que seré la que no se rinde. Aunque le duela, la que transforme el dolor en canción, la que vuela sin pedir permiso para volar. Cuando terminé, el silencio fue absoluto durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, como una avalancha, llegaron los aplausos. Todo, el público se puso de pie y vi lágrimas en muchos rostros. Algunas mujeres aplaudían con una intensidad que me decía que habían entendido perfectamente de qué estaba hablando. Me incliné para agradecer y cuando levanté la vista, Eduardo ya no estaba en el salón. Gracias, han sido un público maravilloso, dije al micrófono. Recuerden, nunca es demasiado tarde para reencontrarse con quien realmente son. Buenas noches. Salí del escenario entre aplausos que duraron varios minutos. Miguel me esperaba con los ojos brillantes. Carmen, eso fue extraordinario. No sé qué pasó ahí arriba, pero fue pura magia. El público está eufórico. Gracias, Miguel. Ha sido una noche muy especial. ¿Estarías disponible para más cruceros? Después de esta actuación, vas a ver una demanda enorme. Por primera vez en horas, sonreí con sincera alegría. ¿Sabes qué, Miguel? Creo que sí. Creo que estoy más disponible de lo que he estado en mucho tiempo. Cuando llegué a mi camarote, encontré a Eduardo esperándome en el pasillo. Estaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos y esa expresión de niño pillado en falta que conocía tan bien. Durante un segundo, un instinto de 23 años de matrimonio me hizo querer consolarlo, preguntarle si estaba bien, pero luego recordé el vestido rojo, la forma en que había acariciado la mano de esa mujer y todos esos te amo que ahora sabía que eran mentiras. Carmen, necesitamos hablar, dijo con voz ronca. ¿Ahora quieres hablar? Respondí, sacando la tarjeta de mi camarote. Qué curioso, porque cuando me fui de casa, parecías tener todo muy claro. Incluso me deseaste que tuviera una buena actuación. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme? ¿Qué, Eduardo? ¿Cómo terminaste en un crucero de lujo con tu amante exactamente el mismo fin de semana que yo tenía trabajo aquí? ¿Eso es lo que quieres explicarme? Entré al camarote y él me siguió. Era un espacio pequeño y su presencia lo hacía sentir aún más claustrofóbico. No es lo que piensas, comenzó, pero yo lo interrumpí con una risa de amarga. Eduardo, llevo 35 años cantando sobre el amor y el desamor. Sé reconocer una historia de infidelidad cuando la veo. Y créeme, lo que vi ahí arriba no deja lugar a dudas. Se sentó en la única silla del camarote con los hombros caídos. Por primera vez en años, lo vi realmente vulnerable. Se llama Patricia. La conocí hace 8 meses en una conferencia de consultores financieros en Madrid. 8 meses.
8 meses en los que yo había seguido preparándole el desayuno, preguntándole cómo había ido su día, durmiendo a su lado sin saber nada. ¿8 meses? Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. ¿Y decidiste traerla aquí? Porque ella no sabía que yo estaba casado. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. No solo me había traicionado, sino que había borrado completamente mi existencia de su vida paralela. Entiendo. Y supongo que cuando me vio en el escenario, se dio cuenta de todo. Se fue hace 1 hora. Tomó el primer vuelo de vuelta a Madrid desde Barcelona. Me senté en la cama, frente a él. Extrañamente, me sentía más tranquila que furiosa, como si la actuación hubiera drenado toda mi rabia y ahora solo quedara una claridad cristalina. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué después de todos estos años? Él se pasó las manos por la cara, un gesto que había visto miles de veces cuando se enfrentaba a problemas difíciles en el trabajo. No lo sé. No hay una razón lógica. Patricia es inteligente, exitosa, y cuando estoy con ella me siento joven otra vez, como si fuera el hombre que era antes de... ¿Antes de qué? Antes de casarte conmigo, antes de volverme invisible. ¿Sabes cómo es, Carmen? Llevamos tantos años juntos que dejamos de vernos realmente. Nos convertimos en compañeros de piso que comparten cama. Sus palabras tenían algo de verdad, y eso las hacía más dolorosas. Era cierto que en los últimos años habíamos caído en una rutina cómoda, pero sin pasión. Pero eso no justificaba la traición. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo sobre eso? ¿Intentar arreglar las cosas entre nosotros antes de buscar la solución en otra cama? Lo pensé, pero tú también habías cambiado, Carmen. Siempre estabas frustrada por la falta de trabajo, siempre melancólica por los tiempos mejores. Convivir contigo se había vuelto difícil. Esas palabras me dolieron más que todo lo anterior, porque tenían razón en parte. Los últimos años habían sido duros para mí profesionalmente, y quizás no había sido la compañía más alegre. Así que decidiste consolarte con una mujer de 40 años, que no conocía tu verdadera situación. No fue una decisión consciente, simplemente pasó. No, Eduardo, las cosas no simplemente pasan. Tú elegiste mentirle a ella, elegiste mentirme a mí, elegiste vivir una doble vida durante 8 meses. Elegiste traerla aquí, al lugar donde yo estaba trabajando. Esas fueron todas decisiones, conscientes. El silencio se extendió entre nosotros. Fuera del camarote, se escuchaba el sonido del océano y las risas distantes de otros huéspedes que seguramente estaban teniendo la noche romántica que nosotros habíamos perdido hace años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Era una pregunta que yo también me había estado haciendo. 23 años de matrimonio no se borran con una sola noche de traición descubierta, pero tampoco se pueden ignorar. Ahora tú te vas a tu suite de lujo, donde supongo que tenías planeado pasar estos días con Patricia, y yo me quedo aquí a procesar todo esto. Carmen, podemos intentar arreglarlo, podemos ir a terapia de pareja, ¿podemos qué? Fingir que esto no pasó, que durante 8 meses no estuviste enamorado de otra mujer, que no me borraste de tu vida tan completamente que ella ni siquiera sabía que existía. Me levanté y caminé hacia la ventana del camarote. El Mediterráneo se extendía oscuro e infinito bajo la luna. Eduardo, esta noche cantando ahí arriba, me di cuenta de algo. Durante años me he sentido invisible, no solo para ti, sino para mí misma. Me convertí en la sombra de quien era, en la esposa que esperaba que fuera, en la artista que se conformaba con lo que le daban. Me volví para mirarlo. Pero esta noche recuperé mi voz, la verdadera. Y esa voz me dice que esto no se puede arreglar con disculpas y promesas. ¿Estás diciendo que quieres el divorcio? La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros como una sentencia. Estoy diciendo que por primera vez en años sé quién soy cuando no soy tu esposa. Y esa mujer es más fuerte e interesante de lo que recordaba.
Eduardo se levantó y caminó hacia mí. Carmen, por favor. Sé que he cometido un error terrible, pero podemos superarlo. Te amo, siempre te he amado. No, Eduardo, amabas la idea de mí. Amabas a la esposa comprensiva que no hacía preguntas incómodas, que se conformaba con migajas de atención, que había renunciado a sus sueños para apoyar los tuyos. Pero a mí, a la Carmen real, hace años que no me amas. Quizás nunca me amaste realmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento vi al hombre del que me había enamorado tantos años atrás. Eso no es verdad. Puede que me haya perdido en el camino. Puede que haya cometido errores terribles, pero el amor que siento por ti es real. Tal vez lo sea, pero ya no es suficiente. Alguien golpeó suavemente la puerta del camarote. Eduardo y yo nos miramos, sorprendidos. «Señora, ¿Delgado?», era la voz de Miguel. «Lamento molestarla, pero hay alguien que quiere conocerla». Abrí la puerta. Miguel estaba acompañado por una mujer elegante de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa cálida. «Carmen, le presento a Isabela Márquez. Es la directora de eventos culturales de la Fundación Mediterráneo». Lance, mujer, extendió su mano con una elegancia natural. «Señora Delgado, su actuación de esta noche ha sido extraordinaria, simplemente extraordinaria. ¿Podríamos hablar un momento?». Miré hacia Eduardo, que permanecía de pie junto a la ventana como una estatua de sal. «Por supuesto. ¿Podríamos hacerlo en el bar del lobby? Necesito un poco de aire fresco». «Perfecto. Miguel, ¿nos acompañas?». Cuando salimos del camarote, Eduardo intentó seguirnos, pero lo detuve con una mirada. «Necesito tiempo, Eduardo. Vete a tu suite y piensa en todo lo que hemos hablado». El bar del lobby estaba casi vacío. Solo algunas parejas en rincones apartados, hablando en voz baja bajo la luz tenue. Isabela pidió un vino tinto. Yo opté por un whisky solo. Necesitaba algo fuerte para procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. «Carmen, Mesty, gustaría ser directa contigo», comenzó Isabela después de que nos sirvieran las bebidas. «Lo que presencié esta noche no fue solo una actuación musical. Fue una declaración artística, una transformación en vivo. El público lo sintió, yo lo sentí. Había una autenticidad ahí que es imposible de fingir. Gracias. Ha sido una noche muy intensa para mí, me imagino. Y precisamente por eso quiero hacerte una propuesta». Isabela tomó un sorbo de vino y se inclinó ligeramente hacia mí. «La Fundación Mediterráneo organiza eventos culturales por toda España. Conciertos, recitales, espectáculos teatrales. Tenemos una red de teatros y auditorios en las principales ciudades y siempre estamos buscando artistas auténticos, con algo real que decir». Mi corazón comenzó a acelerarse. «Después de lo que vi esta noche, me gustaría ofrecerte una gira por España. 10 ciudades, 2 meses, actuaciones en algunos de los mejores teatros del país. El concepto sería exactamente lo que hiciste ahí arriba. Carmen Delgado interpretando su propia historia, mezclando canciones conocidas con material original». No, podía creer lo que estaba escuchando. «Isabela, yo no tengo material original. Lo que canté esta noche salió de la improvisación del momento, exactamente, y por eso funcionó tan bien. Carmen, tienes 58 años, has vivido, has sufrido, has amado, has perdido. Tienes historias que contar y una voz que puede contarlas de manera única. Lo que necesitas ahora es estructura, dirección artística y alguien que crea en tu talento». Miguel, que había permanecido en silencio, se unió a la conversación. «Carmen, en mis 20 años en esta industria, rara vez he visto una respuesta del público como la de esta noche. Había mujeres llorando, parejas que se tomaban de la mano con más fuerza, un hombre que me dijo que tu actuación le había hecho replantearse su matrimonio. ¿En serio? En serio. Art verdadero es el que cambia algo en las personas que lo presencian, y eso es lo que tú hiciste esta noche». Isabela sacó una tarjeta de visita de su bolso. «Piénsalo, Carmen.
Podrías empezar en Valencia, tu ciudad natal. Un regreso triunfal, por así decirlo. Luego Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao. Imagínate cantando en el Teatro Real, en el Palau de les Arts. Las palabras de Isabela pintaban un futuro que ni en mis sueños más optimistas había imaginado, pero también era aterrador. Después de años de conformarme con trabajos esporádicos, la idea de una gira por España me parecía casi irreal. Y económicamente, pregunté tratando de ser práctica. Cada actuación estaría entre 5 y 8 mil euros, dependiendo del teatro y la ciudad. Más los gastos de viaje y alojamiento cubiertos, por supuesto. Hice los cálculos mentalmente. En 2 meses ganaría más de lo que había ganado en los últimos 2 años juntos. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Este tipo de oportunidades no aparecen todos los días. Isabela terminó su vino y se levantó. Carmen, puedo ver que estás pasando por un momento personal difícil. A veces, los momentos de crisis son exactamente cuando necesitamos apostar por nosotros mismos. Tu actuación de esta noche me dice que estás lista para hacerlo. Después de que se fueron, me quedé sola en el bar con mi whisky y mis pensamientos. La propuesta de Isabela era todo lo que había soñado durante años, pero también significaba tomar decisiones que cambiarían mi vida para siempre. El teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo. Por favor, ven a mi suite, necesitamos seguir. Hablando, lo ignoré. En su lugar, marqué el número de mi hermana Lucía en Valencia. Carmen, ¿qué haces llamando a estas horas? ¿No estabas en un crucero? Lucía, necesito contarte algo y necesito que me escuches sin juzgarme. Durante la siguiente hora, le conté todo a mi hermana. La traición de Eduardo, mi actuación, la propuesta de Isabela. Lucía me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer preguntas puntuales. Carmen, dijo finalmente, ¿sabes cuánto tiempo llevaba esperando esta llamada? ¿Qué quieres decir? Llevaba años viendo cómo te apagabas poco a poco, cómo dejabas de ser tú misma para convertirte en la sombra de Eduardo. Cada vez que hablábamos, sonabas más resignada, más pequeña. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenían razón. Pero esta noche, solo por tu voz al teléfono, puedo decir que la Carmen que conocí hace 40 años ha vuelto. Tengo miedo, Lucía. Tengo 58 años. ¿No es muy tarde para empezar de nuevo? ¿Estás loca? Carmen, tienes 58 años, no 88. Tienes al menos 20 años más de vida profesional por delante. Y después de lo que me cuentas, parece que el talento no se ha ido a ninguna parte. ¿Y si fracaso? ¿Y si resulta que esta noche fue solo un momento de adrenalina y no puedo repetirlo? ¿Y si no fracasas? ¿Y si resulta que esta es la oportunidad que has estado esperando toda tu vida? Lucía tenía razón. Siempre había sido la más práctica de las dos, pero también la más optimista. ¿Qué hago con Eduardo? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, pero Carmen, después de 23 años de matrimonio, creo que te mereces por lo menos unos meses para descubrir quién eres sin él. Cuando colgué el teléfono, tenía la mente más clara de lo que había estado en horas. Volví a mi camarote y encontré otro mensaje de Eduardo, pero esta vez no lo leí. En su lugar saqué mi libreta de canciones, una vieja compañera que había abandonado hace años, y comencé a escribir. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando dentro de mí durante décadas. No es fácil despertar a los 58 y descubrir que la vida que creías conocer era solo el borrador de una historia que recién ahora puedes empezar a escribir. Escribí hasta que amaneció, llenando páginas y páginas con canciones, reflexiones, ideas para actuaciones. Era como si la traición de Eduardo hubiera roto un dique dentro de mí, liberando una creatividad que había estado reprimida. Durante años, el crucero atracó en Valencia al mediodía siguiente. Durante toda la mañana había evitado encontrarme con Eduardo, pero sabía que eventualmente tendríamos que hablar.
No podía simplemente desaparecer de su vida sin dar explicaciones, aunque fuera exactamente lo que él había hecho conmigo. Durante 8 meses, empaqué mis cosas lentamente, saboreando cada momento de aquella libertad recién descubierta. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a casa. De hecho, no estaba segura de que la casa que compartía con Eduardo pudiera seguir siendo mi hogar. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Carmen, soy yo». La voz de Eduardo sonaba cansada. «El barco atraca en 1 hora. Necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto». Abrí la puerta. Eduardo tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Era evidente que había pasado una noche tan difícil como la mía, aunque por razones diferentes. «¿Cómo quieres manejarlo?», pregunté. «Podríamos volver a casa juntos, hablar con calma, sin las emociones de anoche, buscar una terapia de pareja, intentar reconstruir lo que hemos dañado». Su propuesta era razonable, madura, exactamente lo que la Carmen de hace 2 días habría aceptado. Pero esa Carmen ya no existía. «Eduardo, anoche tomé una decisión. Voy a aceptar la gira que me ofrecieron». «¿Qué gira?». Le conté sobre la propuesta de Isabella, sobre la oportunidad de recorrer España durante 2 meses, sobre la posibilidad de convertir mi dolor en arte. «Carmen, eso es fantástico. Me alegro por ti, de verdad, pero no significa que tengamos que separarnos. Puedo esperarte, puedo apoyarte durante la gira». «No lo entiendes. No es solo por la gira, es por todo, por los 8 meses de mentiras, por haber borrado mi existencia de tu vida paralela, por haber elegido a Patricia en lugar de intentar arreglar las cosas conmigo primero». Eduardo se sentó en la cama, derrotado. «¿No hay nada que pueda hacer para que me perdones?». «No es una cuestión de perdón, Eduardo. Es una cuestión de confianza, y esa se rompió anoche. Pero más importante aún, es una cuestión de redescubrirme a mí misma». Me senté a su lado, y por un momento fuimos solo 2 personas que habían compartido más de la mitad de sus vidas y ahora se enfrentaban al final de esa historia común. Anoche, cantando en ese escenario, me di cuenta de que durante años me había convertido en una versión diluida de mí misma, una versión que creía que era lo que tú necesitabas, lo que el mundo esperaba de una mujer de mi edad. «Carmen, yo nunca te pedí que cambiaras, no conscientemente, pero los matrimonios largos tienen esa dinámica. Nos vamos adaptando, cediendo pequeñas partes de nosotros mismos, hasta que un día miramos al espejo y no reconocemos a la persona que nos devuelve la mirada». Eduardo asintió lentamente. «¿Y qué va a pasar con nosotros?». «No lo sé. Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es que necesito tiempo y espacio para explorar quién soy cuando no soy tu esposa». «¿Cuánto tiempo?». «El que sea necesario. La gira son 2 meses, pero después veré qué siento, qué quiero hacer con mi vida». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana del camarote. Valencia se extendía frente a nosotros, bañada por el sol, Mediterráneo. «¿Vas a vivir con Lucía durante la gira?». «Probablemente, al menos al principio». «¿Y la casa? Las cuentas conjuntas? ¿Cómo manejamos los aspectos prácticos?». Era típico de Eduardo pensar inmediatamente en la logística. Después de tantos años como consultor financiero, su instinto era organizar y estructurar incluso el caos emocional. «Podemos hablar de eso más adelante. Por ahora, solo quiero centrarme en la música». Terminé de empacar en silencio. Eduardo me ayudó con las maletas, un gesto automático después de tantos años juntos. Cuando llegó el momento de desembarcar, caminamos juntos por última vez como una pareja. En el puerto de Valencia, Isabella me esperaba con una sonrisa radiante. «Carmen, espero que hayas tomado una decisión». «La he tomado. Acepto la gira». «Maravilloso. Tengo el contrato aquí mismo y podemos empezar a planificar inmediatamente. La primera actuación podría ser en 3 semanas, aquí en Valencia. ¿Te parece bien?». Miré a Eduardo, que permanecía a mi lado, con expresión resignada. «Me parece perfecto». Eduardo me tomó de la mano por última vez. «Carmen, quiero que sepas que
Pase lo que pase entre nosotros, estoy orgulloso de ti. Anoche vi a la mujer de la que me enamoré hace 23 años, la que tenía sueños grandes y no tenía miedo de perseguirlos. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Gracias, Eduardo. Y quiero que sepas que no te odio. Estoy herida, decepcionada, pero no te odio. Simplemente necesito descubrir quién soy sin ti. Nos dimos un abrazo que sabía a despedida, aunque ninguno de los dos pronunciara esa palabra. 3 semanas después, estaba de pie en el escenario del Palau, de Les Arts de Valencia, frente a un público de 1.200 personas. La sala estaba completamente llena, algo que ni Isabella había esperado para la primera actuación de la gira. Durante esas 3 semanas, había trabajado intensivamente con un director musical, desarrollando un espectáculo que mezclaba canciones clásicas españolas con material original basado en mi propia experiencia. Habíamos titulado el show Renacer a los 58 y la respuesta del público había sido extraordinaria. Lucía estaba en primera fila, llorando antes de que yo abriera la boca. A su lado, reconocí a varios amigos de la familia, compañeros músicos de años atrás, incluso algunos vecinos del barrio donde había crecido. Buenas noches, Valencia, dije al micrófono. Mi nombre es Carmen Delgado, soy hija de esta ciudad. Y esta noche quiero contarles una historia. La historia de una mujer que pensó que su vida ya estaba escrita, pero descubrió que apenas estaba empezando el primer capítulo. Los aplausos fueron inmediatos y calurados. Hace un mes, en un crucero en el Mediterráneo, mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Pero a veces, cuando algo se rompe, no es una tragedia. A veces es una liberación. Durante las siguientes 2 horas, conté mi historia a través de canciones. Hablé del matrimonio que creía sólido, del dolor de la traición, pero sobre todo de la alegría del redescubrimiento personal. El público me siguió en cada emoción, riéndose conmigo, llorando conmigo, aplaudiendo cada pequeña victoria. Cuando llegué a la canción final, una nueva composición titulada La mujer que soy, el silencio en la sala era absoluto. No, soy la niña que soñaba con ser rescatada. No soy la esposa que esperaba en casa silenciosa. No soy la artista que se conformaba con las migajas. Soy la mujer que se levanta después de cada caída, que convierte el dolor en melodía, que no tiene miedo de empezar de nuevo porque cada final es también un comienzo. Soy la mujer que soy, sin disculpas, sin máscaras, sin miedos heredados, la que canta su verdad aunque duela, la que vuela sin pedir. Permiso para volar. A los 58 he aprendido que nunca es demasiado tarde para ser auténtica, que la vida verdadera comienza cuando dejamos de vivir la vida que otros esperan de nosotros. Cuando terminé, el público se puso de pie y aplaudió durante más de 5 minutos. Había lágrimas en muchos rostros y pude ver cómo algunas mujeres se abrazaban entre sí, reconociéndose en mi historia. Entre el público, en una de las últimas filas, reconocí una silueta familiar. Eduardo estaba ahí, aplaudiendo con mirrespondes, lágrimas en los ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él sonrió y asintió, como diciéndome que entendía, que me apoyaba, que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Después del concierto, en mi camerino, Isabella me esperaba con una botella de champán y una sonrisa enorme. Carmen, esto ha sido extraordinario. Ya tenemos solicitudes de teatros de toda España. Podríamos extender la gira a 6 meses si quisieras. ¿6 meses? La idea me emocionaba y me aterrorizaba a la vez. El Teatro Real de Madrid quiere programarte para diciembre. Es una oportunidad única, Carmen. El Teatro Real, el templo de la música en España. Había soñado con actuar ahí desde que era una niña. Sí, dije sin dudar. Sí, quiero hacerlo. Esa noche, en el apartamento de Lucía, celebramos hasta las 3 de la madrugada. Por primera vez en años, me sentía completamente viva, completamente yo misma.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me dijo Lucía mientras brindábamos en su terraza con Valencia iluminada a nuestros pies. ¿Qué? Que has dejado de disculparte por ser quien eres. Durante años, cada vez que hablábamos de tu música, de tus sueños, siempre añadías, pero ya es muy tarde, o, pero no soy tan buena. Esta noche, en ese escenario, no había ni una sola disculpa. Solo verdad. Tenía razón. Había dejado de disculparme por ocupar espacio, por tener sueños grandes, por creer que merecía más. Durante años, había minimizado mis deseos, había silenciado mis anhelos y había caminado por la vida como si mi voz fuera solo un eco débil, casi inaudible. Pero esa noche, en el Palau de les Arts, mientras cantaba con el alma desnuda, sentí que finalmente podía respirar sin miedo, sin pedir permiso para ser quien realmente era. Fue un despertar lento y profundo, un renacer que había comenzado en medio del caos y la incertidumbre y que ahora florecía con una fuerza inesperada. 6 meses después, ese renacer me llevó a un lugar que siempre había imaginado, pero nunca creí alcanzar: el majestuoso escenario del Teatro Real de Madrid. Allí estaba, frente a 2000 personas, con las luces iluminándome y un silencio reverente llenando la sala, cerrando una gira que no solo había superado todas las expectativas profesionales, sino que había transformado cada rincón de mi ser. Cada ciudad que visitamos, cada público que nos recibió, fue un capítulo en mi historia de redescubrimiento, de crecimiento personal y artístico. Había logrado crear una conexión profunda con audiencias de toda España, mujeres y hombres que veían en mis canciones sus propias batallas y sus propias victorias. Estos 6 meses no solo fueron un recorrido musical, sino también un camino emocional arduo. Cada paso que daba en el escenario era un paso hacia la reconciliación conmigo misma. Pero fuera del brillo de los focos, las sombras de mi vida personal me acompañaban. Largas conversaciones con Eduardo, sesiones de terapia individual donde desenterraba viejos dolores y aprendía a sostenerme en mi nueva identidad. Decisiones difíciles sobre nuestro futuro nos acechaban con la misma persistencia que los recuerdos compartidos. Finalmente, después de muchas noches de reflexión, entendimos que el amor que nos unía había mutado en respeto, pero que ya no éramos compatibles como pareja. Habíamos crecido en direcciones diferentes, y eso no era ni bueno ni malo, solo la realidad que debíamos aceptar con madurez y sin resentimientos. Eduardo, por su parte, también había iniciado un proceso profundo. Había comenzado su propia terapia, reconociendo sus errores y enfrentando las razones que lo llevaron a sabotar nuestro matrimonio. Había roto definitivamente con Patricia, cerrando ese capítulo oscuro de manera definitiva. En nuestra última conversación, me confesó que deseaba comprenderse mejor para no repetir sus errores y que respetaba mi decisión de continuar este viaje sola. Fue un momento de sinceridad cruda, pero también de liberación mutua. El Teatro Real estaba lleno esa noche, con un público expectante que parecía vibrar con la energía que emanaba del escenario. Tomé el micrófono con las manos firmes, el corazón palpitando con una mezcla de nervios y gratitud. Señoras y señores, dije, mi voz clara resonando en cada rincón del teatro. Esta noche marca el final de una gira que ha cambiado mi vida de formas que nunca imaginé posibles. Cuando empecé este viaje, hace 6 meses, era una mujer rota, que había perdido la confianza en sí misma y que caminaba a tientas en la oscuridad. Hoy estoy aquí, frente a ustedes, como una mujer completa, una mujer que ha encontrado su voz, no solo como artista, sino como persona. Las palabras parecían fluir desde lo más profundo de mi ser, y mientras hablaba, sentía que cada persona en la sala absorbía la sinceridad de mi mensaje. Los aplausos comenzaron a crecer, primero tímidos, luego crecientes, hasta llenar el Teatro Real con un estruendo que me envolvió como un abrazo cálido y eterno. Era el reconocimiento a mi esfuerzo, a mi valentía, a la historia que había
elegido contar a través de la música y la verdad. Quiero dedicar esta última canción a todas las mujeres que alguna vez han pensado que era demasiado tarde para empezar de nuevo, a las que han creído que sus sueños tenían fecha de caducidad, a las que han vivido en la sombra de otros, esperando permiso para brillar. La luz del escenario iluminaba cada rincón del majestuoso Teatro Real de Madrid, mientras mis ojos se posaban sobre el mar de rostros expectantes. Sentí que ese instante era mucho más que un simple concierto. Era una reunión silenciosa de miles de historias entrelazadas, de luchas invisibles y de esperanzas renacidas. En aquel preciso momento, no solo cantaba para ellos, sino para todas aquellas mujeres que se habían sentido invisibles, para aquellas que guardaban sus talentos y deseos en un cajón cerrado por el miedo o la resignación. La orquesta empezó a interpretar los primeros compases de Nunca es tarde, una canción que había nacido de la profundidad de mi propia experiencia durante esos 6 meses de transformación. Cada nota estaba impregnada de las lágrimas, las risas y la fuerza que me había costado encontrar. Respiré hondo sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza y con una voz que al principio titubeó, pero que fue ganando seguridad y pasión, comencé a cantar. Dijeron que era muy tarde para soñar, que mis años ya habían pasado su mejor momento, que debía conformarme con lo que tenía, resignarme a vivir en el ayer. Pero desperté una mañana y decidí que mi historia apenas comenzaba, que cada arruga era una lección aprendida, cada cana, una victoria ganada. Nunca es tarde para ser quien siempre fuiste, nunca es tarde para recuperar tu voz, nunca es tarde para escribir tu propia historia, nunca es tarde para el amor propio. A los 50, 60, 70 y más, cada día es una nueva oportunidad de demostrarle al mundo y a ti misma que la vida verdadera no tiene edad. Mientras cantaba, sentí que la canción se convertía en un puente invisible que unía mi alma con cada persona en esa sala. Podía ver cómo algunas mujeres cerraban los ojos, dejando que las palabras penetraran en sus corazones. Otras asentían conmovidas, y en muchos rostros brotaban lágrimas silenciosas, esas lágrimas que nacen del reconocimiento profundo. El último acorde resonó con fuerza, y durante unos segundos el teatro quedó en absoluto silencio, como si el tiempo se hubiera detenido para dar espacio a la emoción que nos embargaba a todos. Y entonces, un estruendo de aplausos llenó el Teatro Real, un aplauso cálido, genuino, que parecía querer abrazar mi alma y devolverme toda la fuerza que había entregado. El público se puso de pie, y el sonido de esas manos aplaudiendo llenó el espacio durante más de 10 minutos, como si nadie quisiera que ese momento terminara. Al mirar hacia el palco lateral, vi a Isabela. Su sonrisa era un faro brillante, cargada de un orgullo maternal que me hizo sentir infinitamente agradecida por su presencia constante y su fe inquebrantable en mí. A su lado estaba un hombre mayor de porte elegante, con un gesto amable y emocionado que reflejaba admiración profunda. Lo miraba a los ojos y me pareció que sin necesidad de palabras me estaba diciendo que algo nuevo y grande estaba por comenzar. Al terminar el concierto, Isabela me acompañó hasta donde estaba el hombre. Su nombre era Roberto Mendoza. «Carmen», dijo Isabela con una sonrisa, «quiero presentarte a Roberto Mendoza, director de la discográfica Mediterráneo Records». Roberto extendió su mano con firmeza y al estrecharla sentí una calidez sincera que me dio confianza. «Carmen», comenzó, con voz pausada y llena de respeto, «he venido esta noche porque Isabela no paraba de hablarme de usted. Quería ver por mí mismo qué era lo que la hacía tan especial. Después de presenciar lo que acabo de ver y escuchar, entiendo perfectamente por qué. Usted tiene un don, una historia que merece ser contada y escuchada por muchas más personas. ¿Estaría interesada en grabar un álbum conmigo?» Sus palabras me llegaron como una ola inesperada de esperanza. Durante tanto tiempo, había dudado de mí misma, había sentido que el tiempo se me escapaba,
y que quizás mis sueños estaban ya fuera de mi alcance. Pero ahora, en este momento, con aquella oferta delante, sentí que el futuro se desplegaba frente a mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con mis propias manos y con los colores de mi verdad. Mi corazón latía con fuerza y aunque sentía una mezcla de nervios y emoción, no dudé ni un segundo. Sí, respondí con una sonrisa que iluminó mi rostro. Sí, quiero. Roberto asintió con satisfacción y en ese instante supe que aquella noche no solo había cerrado un ciclo, sino que había abierto la puerta a un nuevo capítulo lleno de posibilidades, de sueños renovados y de un futuro que por fin me pertenecía, un álbum. A los 58 años, después de una vida entera esperando esa oportunidad, finalmente llegaba. Roberto, sería un honor. 3 meses después, estaba en los estudios de grabación más prestigiosos de Madrid, trabajando en mi primer álbum profesional. Lo habíamos titulado Renacer y contenía todas las canciones que había escrito durante la gira, más algunas versiones renovadas de clásicos españoles. El día de la grabación de la última canción, La mujer que soy, recibí una visita inesperada. Eduardo apareció en el estudio con un ramo de flores y una expresión nerviosa. «Hola, Carmen. Espero que no te moleste que haya venido. Para nada. ¿Cómo supiste que estaba aquí?» Lucía me contó. Quería darte esto. Me entregó el ramo y un sobre. «¿Qué es?» «Ábrelo». Dentro del sobre había un cheque por una cantidad considerable. «Eduardo, ¿qué es esto?» «Tu parte de la venta de la casa. Ya encontré un apartamento más pequeño y pensé que podrías necesitar el dinero para tu nuevo proyecto. La casa donde habíamos vivido durante 23 años. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. No tenías que... Sí tenía que hacerlo. Carmen, estos meses me han servido para reflexionar mucho, para entender que lo que hice no fue solo traicionarte a ti, fue traicionarme a mí mismo, traicionar los valores en los que creía. Nos sentamos en el sofá del estudio de grabación. He estado yendo a terapia, como te dije, y mi terapeuta me ayudó a entender algo. Durante años me había sentido invisible en mi propio matrimonio. Pero en lugar de hablar contigo sobre eso, busqué la validación en otra parte. Eduardo, déjame terminar, por favor. Quiero que sepas que no justifico lo que hice. Fue cobarde, fue cruel y fue estúpido. Pero también quiero que sepas que verte renacer estos meses ha sido lo más hermoso y lo más doloroso que he experimentado nunca. Sus palabras me conmovieron profundamente. Hermoso porque he visto a la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que yo había dejado de apreciar. Doloroso porque me he dado cuenta de que fui yo quien contribuyó a que perdieras esa luz durante tantos años. Eduardo, los dos contribuimos a que nuestro matrimonio se estancara. No fue solo culpa tuya, tal vez, pero yo elegí la traición en lugar del trabajo duro de arreglar las cosas. Y esa decisión cambió todo. Permanecimos en silencio durante unos minutos, escuchando los sonidos distantes del estudio. «¿Cómo estás?», pregunté finalmente. «Mejor, diferente. Estoy aprendiendo a vivir solo después de 23 años de matrimonio. Es desafiante, pero también revelador». «¿Y Patricia?», Eduardo suspiró. Patricia era un síntoma, no la causa. Cuando terminé con ella definitivamente, me di cuenta de que lo que estaba buscando no era otra mujer, era otra versión de mí mismo. ¿Y la encontraste? Estoy en el proceso. La terapia ayuda, el trabajo también. Curiosamente, ahora que no tengo que mantener una vida doble, mi productividad profesional ha aumentado considerablemente. Sonreí. Era típico de Eduardo medir su progreso emocional en términos de productividad laboral. «Me alegro por ti, de verdad. Carmen, hay algo más que quiero decirte. Dime, estoy orgulloso de ti, no solo por el éxito profesional, aunque eso es extraordinario. Estoy orgulloso de la mujer valiente en la que te has convertido, la que no tuvo miedo de empezar de nuevo, la que convirtió su dolor en arte,
la que no se dejó definir por mí. Traición. Sus palabras me llegaron al corazón. Gracias, Eduardo. Eso significa mucho para mí. ¿Podríamos seguir siendo amigos? Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó, pero... Eduardo, fuimos pareja durante 23 años. Eso no se borra de la noche a la mañana. Los últimos meses han sido difíciles, pero también me han ayudado a entender que lo que más me dolía no era tanto la infidelidad como la sensación de haber perdido a mi compañero de vida. Y ahora entiendo que podemos ser compañeros de una manera diferente, no como pareja, pero sí como dos personas que compartieron una vida y que se respetan mutuamente. Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Me gustaría mucho. Cuando Eduardo se fue, volví al estudio de grabación. Era hora de grabar La mujer que soy, la canción que había cerrado cada concierto de la gira. Mientras cantaba en la cabina de grabación, con los auriculares puestos y los ojos cerrados, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella noche terrible en el crucero hasta este momento de triunfo profesional y personal. No había sido fácil. Había noches en las que la soledad me pesaba como una losa, días en los que dudaba de mis decisiones, momentos en los que la tentación de volver a la comodidad conocida del matrimonio era casi irresistible, pero cada vez que subía a un escenario, cada vez que veía la conexión en los ojos del público, cada vez que recibía el mensaje de una mujer diciéndome que mi historia la había inspirado a cambiar la suya, sabía que había tomado la decisión correcta. Soy la mujer que soy, sin disculpas, sin máscaras, sin miedos heredados, la que canta su verdad aunque duela, la que vuela sin pedir permiso para volar. Cuando terminé la grabación, el ingeniero de sonido asintió con satisfacción. Carmen, esa ha sido la toma. Perfecta. Creo que acabamos de capturar algo especial. Salí del estudio y miré por la ventana hacia Madrid, que se extendía vibrante y llena de posibilidades bajo el sol de la tarde. A los 58 años, por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué vendría después. El álbum se lanzaría en 3 meses. Había ofertas para giras internacionales, posibilidades de colaboraciones con otros artistas. Pero más importante que cualquier éxito profesional era la certeza de que había recuperado algo que creía perdido para siempre. La capacidad de sorprenderme a mí misma, de soñar en grande, de creer que lo mejor estaba aún por llegar. Saqué el teléfono y marqué el número de Lucía. Hermana, ¿cómo fue la grabación? Perfecta, Lucía. Absolutamente perfecta. Me alegro tanto. ¿Vienes a cenar a casa? Tengo paella y una botella de champán esperándonos. Voy para allá. ¿Y Lucía? ¿Sí? Gracias. Por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Por recordarme quién era cuando lo había olvidado. Para eso están las hermanas, Carmen. Para eso estamos. Colgué el teléfono y salí del estudio hacia mi nueva vida. Una vida que ya no se definía por ser la esposa de alguien o por los sueños que no había cumplido, una vida que se definía por la mujer que había elegido ser. Auténtica, valiente y libre para escribir su propia historia. A los 58 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para renacer, para amar la persona que uno descubre cada día en el espejo. Los meses siguientes fueron una danza intensa entre la promoción del álbum, las entrevistas y la planeación de una gira internacional que prometía llevarme a países que siempre había soñado conocer. Recibí invitaciones para festivales en América Latina, colaboraciones con artistas jóvenes que admiraba y, sobre todo, un sinfín de mensajes de mujeres que encontraban en mi música un eco de sus propias luchas y esperanzas. Eduardo y yo mantuvimos un contacto respetuoso y amable. Ya no compartíamos sueños ni proyectos comunes, pero sí un reconocimiento profundo de lo que habíamos significado el uno para el otro durante tanto tiempo. A veces, en esas conversaciones, aparecían reminiscencias dulces de la vida compartida, y otras veces
Silencios que no necesitaban explicación. Una tarde, durante una entrevista para una revista de música, me preguntaron: Carmen, ¿qué le dirías a las mujeres que sienten que su tiempo para soñar se ha acabado? Sonreí, recordando todos los momentos difíciles, la montaña rusa emocional que había vivido. Respondí con sinceridad: les diría que no existe un tiempo límite para ser feliz, para cambiar, para reinventarse, que las heridas son parte de la historia, pero no la historia completa, y que dentro de cada una hay una fuerza inmensa que solo necesita que le demos permiso para brillar. Pasaron los años y la música siguió siendo mi refugio y mi motor. Mis canciones fueron testimonio de mi viaje interior, y cada escenario donde cantaba se transformaba en un altar donde celebraba la libertad, la verdad y la valentía. Una tarde de otoño recibí una carta inesperada. Era de Eduardo. En ella me contaba que había logrado reconciliarse consigo mismo y que había encontrado la paz que tanto había buscado. Me invitaba a un pequeño recital benéfico en Valencia para apoyar a jóvenes músicos en situación de vulnerabilidad. Acepté sin dudar. Cuando lo vi en ese escenario, ya no como mi esposo, sino como un hombre que había aprendido a ser honesto y responsable consigo mismo, sentí una mezcla de gratitud y ternura. Al finalizar su intervención, nos encontramos detrás del telón. Nos abrazamos con la calidez de quienes han compartido mucho y han sabido soltar con respeto y cariño. Gracias por ser quien fuiste y por la mujer que eres ahora, me dijo. Gracias a ti por haberme dejado volar, respondí. Y así, mi historia siguió, no como un cuento cerrado, sino como un libro abierto que se escribe día a día, con capítulos de alegrías, desafíos, aprendizajes y amor propio. Una historia que no se define por los errores ni por las pérdidas, sino por la capacidad infinita de renacer y crear una vida auténtica, plena y libre, porque a los 58 años aprendí que lo más importante no es cuánto tiempo hemos vivido, sino cuánto hemos vivido realmente, y esa fue la mejor canción que jamás pude cantar.